nuestra patria, demos inicio a esta sesión de Comisión de Mujer y Equidad de Género. Saludando, como es importante hacerlo y de rigor, a nuestras colegas senadoras que están presentes, senadora Claudia Pascual y también la senadora Fabiola Campillay. Y muy especialmente a su asesora, quien va a estar ahí también en nuestra mesa, por supuesto. Valesca Álvarez, bienvenida, así que la esperamos aquí. Darle una buena recepción y, por supuesto, todo el trabajo que significa y que hacen los asesores muy bien. Así que saludar también a los asesores de nuestra comisión, a Pilar y también a Mauricio, y a los representantes, más bien representantes desde el Ministerio de la Mujer y desde la Subsecretaría de Pesca. Si se me queda alguien ahí al tintero, las nominaremos en un ratito. Bien, vamos a... antes de comenzar con los puntos de la tabla, de la palabra a Pilar, si es que tenemos cuenta, querida Pilar. Presidenta, la cuenta que hay es un documento, sí, que el Ejecutivo acaba de entregar, que comprende las propuestas de indicaciones respecto de las materias que quedaron pendientes en la última sesión. Y además ellas van a agregar otros temas después, Presidenta, nada más. O sea, corresponde entonces irnos al punto de la tabla y escuchar de voz desde la asesoría del Ministerio que nos hagan entonces presentación de este documento que ya ha sido recepcionado a la Secretaría y que corresponde al tema pendiente básicamente a lo que era una nueva redacción del artículo 9 letra G y artículo 17 letra C y el séptimo transitorio. Bueno, para entrar ya en materia y sobre todo saludar también a la gente que nos sigue a través de la transmisión que se hace por el canal TV Senado de nuestra comisión, corresponde entonces en el primer punto de esta tabla continuar con el estudio en particular del proyecto de ley que modifica la ley 21.027 que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional y fija para su declaración y asignación normas para incorporar enfoque de género en su administración. Esto en el boletín número 15202-34. Y también tenemos el punto 2, que no sé si lo alcanzaremos a revisar, pero si fuese así, es continuar con el estudio en particular del proyecto de ley que establece reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo regidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura, que está contenido en el boletín 518-21. Ya lo mencionábamos, ahora ya más de manera más formal, saludar a Carolina Contreras y también a Paloma Galás, quienes vienen desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y que son, una de ellas jefa de reformas legales y también su asesora. Lo mismo desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a las asesoras Valeria Montes, Valentina Muñoz y Gigliola Centoncio. Y a los asesores parlamentarios que ya mencionábamos, tanto de la senadora Pascual, Renata Huica, de la senadora Campillay, Valesca Álvarez, y Javier Aguilar, y también a Rodrigo Vega, por parte mía, y también a Carolina Navarrete, que es también asesor del senador Sandoval, que no ha llegado, no sé si sumará, y el senador Proens, don Eduardo Méndez, que también esperamos que llegue y quien es su asesor. Bueno, sin más, y dado que estos temas habían quedado pendientes, ofrezco la palabra, no sé quién va a intervenir. Tiene la palabra entonces desde el Ministerio de la Mujer, sí. Carolina Contreras. Gracias, Presidenta. Saludarla a todas y a todos. Nos gustaría como Ejecutivo plantear un par de precisiones que vimos, son formales, en el artículo 6. No sé si me puede ver con la página, Pilar, para no equivocarme. ¿Puedes ponerla en la pantalla? El artículo 6, en la página 56 de que les entregó comparado. Claro, no del comparado. La página 7 del comparado. 7 del comparado. En la letra G, inciso segundo, donde aparece el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura,
Sí, vamos a pedirle a la secretaria que nos ubique. Hay que decir que esta letra G se acordó en sesiones anteriores, en la última sesión incluso se aprobó esta nueva letra G para el artículo 6º. Le voy a leer, Presidenta, ¿le parece? No el noveno. No, estamos primero, es que... sí. Sí. Acá está el artículo 6. Sí, ese es, claro. Entonces, ahí se aprobó esta letra G, Plan de Igualdad y No Discriminación. Primero, siempre hay que decir que el artículo 6 se refiere a la propuesta del Plan de Administración para las caletas. Y dentro de esa propuesta tiene que tener varios elementos y se agregó esta letra G nueva. Plan de igualdad tiene que contener entonces plan de igualdad y no discriminación. Dicho plan deberá establecer a lo menos medidas y verificadores con enfoque de género que aseguren los criterios de equidad, no discriminación, participación y promoción de igualdad de derechos y oportunidades entre todas las personas. Asimismo, deberá establecer un protocolo de actuación que establezca sanciones internas en caso de realización de actos de discriminación, amenazas, agresiones u otros actos de violencia contra las mujeres. Estas sanciones deberán diferenciar entre las conductas realizadas, considerando los grados de graves, menos graves y leves. En el segundo párrafo dice, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, podrán poner a disposición de las organizaciones un plan y protocolo modelo que se encuentre en armonía con el Plan Nacional por el Derecho a Vidas Libres de Violencia de Género para mujeres, niñas y diversidades. Esto último, Presidenta y senadoras, quedó en duda la semana pasada y el Ejecutivo quiere proponer ahí una nueva forma de redactar, donde diga entonces que un plan y protocolo modelo que se encuentre en armonía con el Plan Nacional. La denominación del Plan Nacional, el Ejecutivo va a proponer una redacción, Presidenta. Eso es, Carolina, ¿cierto? ¿Y eso dónde está contenido en la propuesta de hoy? No está. No está en el documento de hoy día porque fue una cosa que estuvimos revisando ahora con el Ya, Ejecutivo. pero para ingresarla formalmente, quiero decir, tiene que No, es que ya está. modificarse o está acordada con esa redacción. Sí, no, es que esto se aprobó la semana Sí, pasada, entiendo. esta letra G. Entonces, Solo que al final le agregan... sí, y ahí ellas quieren proponer otro nombre, o sea, es más o menos lo mismo, pero conforme a los textos legales. Perfecto, entonces quedaría finalmente como en la última parte, plan y protocolo modelo. Si me permite, Presidenta, quedaría como Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. Esto es para que converse y tenga el mismo nombre que la recientemente aprobada Ley de Violencia Integral. Ya, repítame entonces como que Plan el Servicio Nacional. Nacional de Pesca y Agricultura, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, podrán poner a disposición de las organizaciones un plan nacional. No, un plan. Perdón, Carolina, perdona, Presidenta, un plan y protocolo modelo, eso Ya. sigue, que se encuentre en armonía, aquí ahora viene, con el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, que así viene en el texto. Con la violencia de género, punto. En la ley de violencia de género. Y ahí sí, pues. Así es. Y es conforme a la ley de vida libre de Claro, violencia que va a hace ser con- publicada que hace sintonía con prontamente. la misma reacción y en los mismos presupuestos del anterior y con la misma obligación. Adecuado a aquello. No sé si ofrezco la palabra respecto de esto. ¿Se habría acuerdo? Saludamos al señor Sangüesa que se ha sumado. Acuerdo entonces. Aprobado. Continúa entonces, Carolina. Gracias, Presidenta. Después estaba en el artículo 9, Ahí ahora viene el 9. que también ya fue aprobado. Perdón, artículo 10. Claro, reemplaza el inciso segundo del artículo 10 por el siguiente. El 10. El 10, ¿quién
la página, Lo- claro, en la página 12 del comparado. Vámonos a la página 12 del comparado. Artículo 10. Sí, ahí fue aprobado. Esta comisión estará integrada por la directora o el director regional de Pesca y Acuicultura o quien estos designen para su representación, la directora o el director zonal correspondiente o quienes estos designen para su representación una o un representante de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, una o un representante de la Dirección de Obras Portuarias respectiva y una o un representante del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Después del punto seguido dice, podrá entregar esta comisión con derecho a voz la capitana o el capitán. Antes del primer punto seguido nos hicieron ver, y si esta comisión lo tiene para bien, que se especificara que las personas mencionadas anteriormente tienen derecho a voz y voto. Ofrezco la palabra a Pilar para que Sí. no ubiquen los textos, porque El artículo 10 de la ley que se está modificando dice, una vez concluidos los trámites a que alude los artículos anteriores, una comisión deberá aprobar o rechazar el plan de administración en el plazo que determine el reglamento. La aprobación o rechazo será sancionada mediante resolución del servicio. En sesiones Pilar, pero anteriores... para sí. ubicarnos en el comparado, porque Sí. a mí no me da esa redacción. No. Si busco la 12 del... Es que esto le iba a decir. Claro, entonces partamos por... En sesiones anteriores, hace bastante tiempo ya, se aprobó una indicación del Ejecutivo sobre la integración de esta comisión. Ya, perdón, que pero ¿en qué texto estamos hablando? ¿De cuál es? Porque Comparado. tengo tres comparados. Comparado, páginas 12 y 13, el más antiguo. Ella alcanzó a leer esto que está aquí, que es lo original, y después aquí es donde hemos ido cambiando. Y después ya tiene que leerte lo que se cambió acá. Claro, lo que pasa es que leo, perdón, para que se entienda los que nos siguen, leo lo que establece el 10 y no me aparece en esa indicación del numeral 6. No, esa indicación, La parte del segundo inciso. Sí. Lo que hizo la secretaria recién fue leerte el primero que está en esta columna. Claro, leí el primero y luego Sí. la redacción final. Sí. Pero tampoco está agregado esto de acá. Po. es que esta indicación del Ejecutivo se aprobó con modificaciones. Entonces, es lo que leyó ¿Y Carolina eso dónde Contreras. lo tenemos acá en los textos? No, aquí usted no lo tiene. Aquí no lo tiene. Ya, entonces... Porque son los textos que se van aprobando. Yo tengo sí un texto al día, O sea, pero lo son único, textos para que se que van se entienda, aprobando. los sí. únicos textos que nosotros tenemos con las modificaciones planteadas es la que está leyendo usted. Sí. Ya, En este caso sí. Ya, entonces- En este caso sí. ya. Entonces, ahí la indicación del Ejecutivo finalmente se acordó que quedara como lo leyó Carolina Contreras. ¿Cómo se integra la comisión? Ya. Entonces, Leámosla como- la leo porque Sí. ellas quieren proponer esto de que todos los que voy a leer yo tengan derecho, se especifique, perdón, que tienen derecho a voz y voto. Ellas quieren proponer eso, aunque se podría entender que tienen derecho a voz y voto, pero quieren dejarlo explícitamente. Lo leo. Entonces, esta comisión que es la que aprueba o rechaza el plan de administración, estará integrada por la directora o el director regional de Pesca y Acuicultura o quien estos designen para su representación. Perdón. Sí, Cuando, lo mismo señaló ella en la lectura. Sí. Cuando dice estos, ¿son los dos? Porque es diferente decir el director o que en este designe. Estamos hablando de uno. es que se usa la expresión... O la del director No, se zonal usa la expresión correspondiente. directora o director para es la integración No, por de supuesto, género. pero al decir estos designes, se Cualquiera de entiende si es uno o son los dos. Entonces debe ser, es este, po, o esta, más no estos. Ya. A eso voy, porque también lo escuché cuando leyó la Ah, ya, correcto. Bueno, a quien este o esta designen. sí, digamos. pero es que esto es porque se está diciendo ahora en las leyes, se está colocando que puede ser una directora o un director. Por No, eso, sí. por No, eso no, era la no, forma de pero redactar. para, Pero que, usted- para que se comprenda, porque no Ya. decían esto o esto, decía estos en plural. Entonces cuando decíamos estos, se entendía que era más de uno. Y entendemos que es uno, pudiendo ser este o esta. esta o este. Claro. O a quien este designe, este o esta designe. O a quien designe. ¿Me explico, no?
Partamos de nuevo, por favor, Pilar. Ya, entonces, esta comisión estará integrada por la directora o el director regional de Pesca y Acuicultura, o quien esta o este, ahí lo vamos a redactar bien, Presidenta, designe para Sí. su representación. Perfecto. La directora o el director zonal correspondiente, y ahí habría que agregar, o quien este o esta designe para su representación. Perfecto. Una o un representante de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo. Una o un representante de la Dirección de Obras Portuarias respectiva. Y una o un representante del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y aquí, Presidenta, le quieren agregar con derecho a voz y voto, Carolina. Sí, correcto. Si no es posible, que por lo menos quede en la historia de la ley que estas personas tienen derecho a voz y voto. Claro, o sea, pero yo entiendo que la designación per se es un derecho que les permite opinar, o si no, ¿para qué es la designación? Correcto. Entendíamos lo mismo del Ejecutivo, pero asociaciones nos han hecho presente que ojalá lo diga de forma explícita, por los problemas que han tenido anteriormente. Perfecto. Ofrezco la palabra respecto a este tema, de esta modificación. Senadora Pascual. Yo no tengo problemas con hacer explícito, digamos, la enumeración de integrantes con derecho a voz y voto. Creo sí que hay que agregar también que es el director o la directora regional de Pesca y Acuicultura quien preside la comisión. Está en el articulado original y en la modificación de las indicaciones se perdió. Se había dicho en alguna de las sesiones anteriores. Por eso digo, entonces... La redacción más abajo está... Claro, se Eso es lo sacó que de no la se leyó, primera digamos. frase, pero se tiene que colocar en otro inciso. Por lo tanto, yo lo que quiero decir con esto es que me parecería bien indicarlo en un inciso distinto, al igual que la presidencia de la comisión. Eso es lo que quiero decir. O sea, que quede la integración en un puro inciso y luego... Separarlo, ¿Quién quién preside y que los integrantes de la comisión tienen derecho, los integrantes recientemente descritos, digamos, son los que tienen derecho a voz y voto. ¿Se entiende? Porque después... Por lo tanto, la frase presidirá la comisión la directora, eso quedaría como un inciso autónomo después. Sí, Esa es la idea, ¿cierto? ¿o no? O sea, pudiera eventualmente, o sea, sin duda está en el mismo articulado, en el mismo inciso, tal vez en un punto aparte, al final. Como un ¿Y el inciso capitán nuevo. de puerto o la capitán de puerto quedó integrado al final o no en la modificación? Porque venía originalmente. Sí, sí. ¿Sigue estando integrado? Pero Es que, disculpe. para que lo lea Por, completo. por eso, es que por lo mismo, como él va a decir o ella va a decir que tiene solo derecho a voz, a lo mejor el inciso ahí que incorpore que los demás tienen derecho a voz y voto, salvo el capitán o la capitana de puerto. Sí, sé que lo dice. Estoy haciendo una reorganización para que no tengáis un párrafo gigante de 50.000 letras para decir todo. Entonces, separarlo por idea, a eso voy. Entonces, si en uno habla de derecho a voz, incorporen ese mismo todos los que tienen derecho a voz y voto. ¿Me explico? Eso, nada más. Le pedimos a la Secretaría que nos indique, o si no a Carolina, que nos lea finalmente cómo queda, se coincidencia con lo que estima o escucha la Secretaría, ¿le parece? Sí, que habría que, bueno, reordenar este texto, sí, que puede ser un inciso, que es un poco extenso. Después de leer todo quienes integran esta comisión, quedaría, ¿cierto?, con derecho a voz y voto, de todos ellos, ¿cierto? La senadora Pascual propone que quien preside, el texto que dice quien preside, que vaya aparte. Sí, al final ¿Cierto? aparte, un punto aparte, un inciso. Sí. La que estará integrada por... A lo que a mí me interesa es dejar claro que todos los elementos estén incluidos en esta indicación, primera cosa. Y segundo, que se ordene de tal manera que aquel sujeto, mujer o hombre, que sea designado, tiene derecho a voz y también derecho a voto. Y al final, como ha señalado la senadora Pascual, que quede claro quién preside. Mi pregunta es, ¿está ya, si damos lectura completa, todos esos elementos incluidos o no? Entonces,
No sé si Carolina está en condiciones de leerlo completo. Claro. Presidenta, A ver. solo me queda la duda si la presidencia iría al principio del artículo. Pero leamos como estaba originalmente y vamos a escuchar cómo queda finalmente redactado y ahí vamos a fijarnos en el lugar en que quedan, obviamente, Perfecto, porque las acogiendo lo modificaciones. que señalaba el senador Sangüesa sería: esta comisión estará integrada por la directora o el director regional de Pesca y Acuicultura o quien éste designen para su representación, la directora o el director zonal correspondiente o quienes, ahí sería de nuevo, designen para su representación una o un representante de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, una o un representante de la Dirección de Obras Portuarias respectiva y una o un representante del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, todos ellos con derecho a voz y voto. Ya, y luego, pero luego sigue, po. Luego podrán integrar esta comisión con derecho a voz la capitanía o la capitana, o el capitán de puerto respectivo o a quienes estos designen. Presidirá la comisión la directora o el director regional de Pesca y Acuicultura. La participación en la comisión será ad honorem. Secretaría. Yo sigo escuchando que no tiene mucha concordancia la redacción, porque volví a escuchar de nuevo en el Perdón, caso de presidenta. cuando hizo coherente de esta comisión con derecho a voz, el capitán de puerto respectivo, que este designe. Presidenta. Luego vuelve a decir Carolina, o estos designen. Entonces, pongámonos de acuerdo quién designa, si es uno o los dos. Y, claro, porque al final, claro. Independiente del género o sexo de quien ocupa el cargo y la indicación de género que está haciendo ahí es porque puede ser un hombre o una mujer, pero el cargo es solo uno. Es el tema. Es uno. Es uno, es una nominación, ¿no? Pero, perdón. Perdón, pero respecto- quedaría la director regional. No, es que lo que estamos haciendo el punto es que puede ser él o la. Lo que queda absolutamente claro es Ya. que es uno el que designa y no ambos. Ya. Porque cuando hablan de los o los que designan, estamos pensando en que son dos los que designan. Y la verdad, sea hombre o mujer, es uno. O quien designe. da lo Perfecto. mismo. Pero ¿cómo se llama? En singular, no en O plural. quien designe Exacto. para argumentación. Y también, por orden, como decía la senadora Pascual, en el texto legal vigente, dice: esta comisión estará integrada por el director regional de Pesca y Acuicultura, quien la presidirá. De pronto eso es lo que establecía Claro, lo que establecía la senadora era un cambio en el orden para que empezara por la presidencia. No, yo creo que no es correlativo, porque para orden uno primero integra y luego quien preside. Y está claro que todos los que integran tienen derecho a voto, incluso aquellos designados. ¿Me explico? Entonces, para que la historia de la ley quede así, declara. Estamos redundando porque yo entiendo que si hay un organismo integrado por designación, tiene per se la designación y la representación, por tanto tiene derecho a voto y voto. Pero como usted señalaba, hay organizaciones que prefieren que eso quede claro y que a lo mejor reforzado, eso vamos a aceptarlo, se va a poner ahí y obviamente en los términos que se ha señalado. Finalmente, quien presidirá, ya sea como un punto aparte o ya sea como un inciso al final. Gracias, presidenta. ¿Está bien? ¿Así estamos? Entonces, ¿lo aprobaríamos así? ¿Habría acuerdo para ello? Queridos senadores, senador. Micrófono, por favor, senador Sangüesa. El que preside también puede delegar. Entonces, yo no sé si es correcto que pueda delegar la presidencia eventualmente. Porque es diferente, no sé, en orden jerárquico, que de repente quede alguien... O sea, yo entiendo que la delegación
se delega con todas las facultades, salvo que nosotros dijéramos algo en contrario, digamos. Pero uno entiende que todos tienen derecho a voz y voto y quien preside ese sujeto y quien designa también a su representante para presidir, digamos. O sea, ¿no? Si no, habría que hacer la salvedad respecto de cada uno y sería como, creo yo, no sé, a mí me queda claro que el que preside, el que puede subrogar y va a seguir presidente, digamos. Senadora Pascual. Gracias, presidenta. Sí, reforzando lo que usted plantea, yo creo que efectivamente se delega con todas las facultades, pero además, para que quede en la historia fidedigna de la ley, esperamos, todas y todos presentes, espero, que esa designación de un reemplazo, digamos, es por una situación concreta, pero no es ad eternum. Por lo tanto, siempre el director o la directora de la dirección regional, digamos, de pesca tendría que estar a la cabeza de la comisión. O sea, sería un evento el que le impediría ir a una reunión, pero no delegar indefinidamente la presidencia. No sé si me explico. Entonces yo creo que también para que se entienda el sentido exacto del artículo que tiene propuesto el Ejecutivo, ¿no? Eso. Sí, y para mayor abundamiento, yo creo que no existe hoy día en ninguna institución la negativa o la imposibilidad de delegar por circunstancias excepcionales o de subrogar. O sea, es como lo natural, porque de otra manera, salvo, digamos, organismos que requieren para su gestión y sus procesos de resolución quórum especiales, que es el caso del Congreso, se hace complejo que no se pueda delegar, digo yo. Salvo también porque es un cargo de representación popular y no designación. Le ofrezco la palabra a la asesora de la Subsecretaría de Pesca. Sí, muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Solamente aclarar que en el caso de los espacios de gobernanza y comanejo con los que contamos en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, tenemos una excelente experiencia en cuanto a la participación de las autoridades regionales y también zonales en estos espacios. Por lo tanto, cada vez que ellos y ellas no han podido presidir estos espacios, han sido excepciones y no la regla. Por lo tanto, en este caso que se está explicitando que los directores regionales de pesca son quienes van a presidir estas instancias, es porque son parte de la responsabilidad que conlleva el ejercer el cargo, y en el caso de que no puedan hacerlo, efectivamente va a ser una excepción y no la regla, que es lo que se espera de la implementación de la norma. Bien, me parece bien y sobre todo reforzar ese punto. Los que venimos, y me imagino muchos de ustedes también tienen más experiencia tal vez que muchas orgánicas y sobre todo institucionalidades en materia de género y sobre todo en materia de mujeres especialmente, y en la mayoría de los casos que uno le ha tocado vivir históricamente, se delegan estas funciones, lo que implica un perjuicio bien grande a la hora de la toma de decisiones. Y creo que eso no puede sino ir cada vez eliminándose. O sea, aquí cuando se genera sobre todo una observancia en la integración y hay una normativa que hoy día hace exigible que esa composición sea con equidad de género, lo que se requiere es que sobre todo las instituciones y los representantes de todas las instituciones de gobierno asistan de manera permanente y ejercen su cargo en propiedad y no delegada. Por tanto, también para la historia de la ley, desde la presidencia de esta comisión, haremos los esfuerzos que han contemplado también el seguimiento de qué titularidad se ejerce y no se delega, y obviamente que la medida que se delega debe ser absolutamente excepcional y no de carácter permanente y no de carácter extenso, absolutamente excepcional. Creo que eso hay que también dejarlo en claro. Yo no sé si este proyecto contempla el informar respecto a este procedimiento o en el reglamento a la comisión o al Senado en su conjunto, y si no, yo creo que sería interesante incorporarlo también, sobre todo en la primera etapa. Bien. Avanzamos entonces, quedamos claros, aprobado esta indicación con las modificaciones y se autoriza a la Secretaría para que haga las modificaciones de tal manera que quede contemplado, como ya lo decíamos, la integración, la nominación con derecho a voz y voto, en quien recae la presidencia también. Bien, pasamos
a la otra indicación. Presidenta, ahora sí, el documento que el Ejecutivo trajo para esta sesión. Lo primero, Presidenta, es respecto del artículo 9º. Artículo 9º, en el comparado, digamos, con que se inició toda esta discusión, página 11, página 12, se agregaron, varias letras nuevas, y respecto de la propuesta de la semana pasada de la letra G para el artículo 9º, se hicieron algunas observaciones. En la semana pasada se había agregado como letra G, que en todo caso hay que recordar que el artículo 9º es el que se refiere cuando no hay acuerdo entre las organizaciones interesadas en la asignación de la caleta. Y entonces la asignación de la caleta se entregará a la o las organizaciones que obtengan el mayor puntaje ponderado de conformidad con los siguientes criterios. Entonces, un nuevo criterio era de la letra G que decía: organizaciones de pesca artesanal que cuenten con paridad en sus correspondientes directivas. En el caso de las organizaciones compuestas solo por mujeres que realicen actividades conexas o pesca artesanal, se otorgará el máximo puntaje de este criterio. Este tema quedó pendiente, Presidenta, y el Ejecutivo propone que la letra G quede así: organizaciones de la pesca artesanal que cuenten con paridad en sus correspondientes directivas, como un criterio a tener en cuenta para decidir la asignación de la caleta y el puntaje que se va a entregar. Organizaciones de la pesca artesanal que cuenten con paridad en sus correspondientes directivas, nada más. Perfecto, ofrezco la palabra, pero ha de entenderse que es paridad para ambos lados, digamos. Perfecto. Tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta. Respecto del artículo 9, nueva letra G, esto sería, si me permite, importante poder leerlo en armonía con la propuesta de un nuevo transitorio que habíamos quedado pendiente. ¿Por qué? Porque efectivamente el senador Sangüesa había expresado que esto podría estar en una ambigüedad y que podría incluso algunas personas interpretarlo como que fuera una discriminación. En ese sentido, la forma de resguardar esa interpretación, que no es la intención del Ejecutivo, es establecer que en el artículo transitorio que proponemos en esta misma hoja, es que en el caso de las organizaciones compuestas solo por mujeres que realicen actividades conexas u organizaciones de la pesca artesanal, los criterios de ponderación referidos en este artículo 9, que se incorporó la letra F, G y H en esta comisión, el porcentaje de ponderación asignado en estas letras se considerará incorporado a la postulación por una sola vez dentro de los 24 meses luego de la publicación de la presente ley. ¿Qué quiere decir esto? Desde la Cámara de Diputados se había propuesto, con la intención de favorecer a las organizaciones de la pesca artesanal, de mujeres, que no se considerara los criterios C y D que tienen referencia a la antigüedad de la organización o al número de miembros. Pero el hecho de no otorgarle puntaje significaría que estas organizaciones jamás podrían llegar al 100. Entonces, en pos de compensar esto, en esta comisión se trabajó en la creación de 3 nuevos criterios: la letra F, la letra G y la letra H. Esos 3 criterios, lo que busca esta indicación transitoria, es que se le otorgue el total puntaje por una sola vez a las organizaciones dentro de los 24 meses de la publicación de esta ley. Eso va a permitir que estas puedan alcanzar todo el puntaje, pero de manera transitoria, solamente por un periodo de tiempo y en una sola postulación, a fin de resguardar, ¿cierto?, esta quizás desigualdad permanente. Cabe señalar que en la Cámara de Diputados se estableció que el criterio de antigüedad o de número de miembros ellos no lo iban a poder cumplir porque son organizaciones más jóvenes. Sin perjuicio de eso, los criterios están establecidos en el reglamento y se entregan ciertos porcentajes: 40%, 30%, 10, 10 y 10. Para poder incorporar estos nuevos 3 criterios, necesariamente vamos a tener que reajustar estos criterios de ponderación.
y en trabajo interno se ha establecido que se quitará puntaje, o sea, porcentaje de asignación a estos criterios de antigüedad, por ejemplo, que tiene un 30% debería bajar, o el que tiene 40% va a bajar, y los otros mantener el 10%, y aquí incorporar un porcentaje más o menos, incorporar un puntaje a estos nuevos 3 criterios a fin de que pueda compensar y que todos en ese sentido entren con igualdad de condiciones y no existe esta diferencia dentro de los primeros 24 meses publicada la ley para estas organizaciones jóvenes. Porque si bien es cierto, se le va a exigir ese requisito, se le va a asignar estos 3 nuevos criterios el puntaje total. Bien, ofrezco la palabra respecto al punto. ¿Yo? Sí. Perdón, senadora Pascual. Gracias, presidenta. Pensé que con solo la mirada... Es que la mirada no te la grabó el video de la comisión. Senadora Pascual, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sobre el punto, yo en general estoy de acuerdo con la explicación que da el Ejecutivo. Me parece que con el 7º transitorio se resuelven algunos de los temas que hemos planteado en sesiones anteriores. Sin embargo, el artículo 9, nueva letra G, queda como organizaciones de la pesca artesanal que cuenten con paridad en sus correspondientes directivas. Esa es la propuesta que trae el Ejecutivo ahora. Eso, después de 24 meses, según su propio artículo 7º transitorio, le obliga a las mujeres de la pesca artesanal, o más específicamente a las mujeres de las actividades conexas, a tener directivas paritarias. Y entonces no resuelve la inquietud, puesto que van a obligar a esas organizaciones jóvenes, solo de mujeres, en el plazo de 2 años, a ser paritarias. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo resuelven ahí ese tema? Pregunta. A ver, perdón, ¿hay alguna otra pregunta respecto a este tema? Ya, yo tengo una duda respecto a los criterios. Y aquí hago por supuesto que una observación histórica, porque como asumí hace poco este proyecto no tuve ocasión a lo mejor de haber tratado el tema antes, pero lo menciono. ¿Por qué razón se busca, y no lo quiero poner de esa manera, pero a lo mejor desincentivar a que las organizaciones antiguas puedan modificar también sus directivas para integrar a mujeres? Porque creo que el criterio de antigüedad es bien meritorio cuando hay una histórica preponderancia de un solo género en una organización. Por tanto, yo, y quiero ser franca, más que castigarlo, era también ponderarlo, la antigüedad, y no dejarlo como un elemento a mantenerlo siempre desequilibrado y descompensado, claro, hablo de compensación, a propósito de la integración. Y lo segundo, si lo que buscamos es que efectivamente haya equidad de género y no solo una supremacía de un género sobre otro, creo que efectivamente nos convoca, creo yo, a que podamos generar esas condiciones y no superevaluarlas, digamos, porque explíquenme, o yo tal vez yo estoy entendiendo mal, pero no queremos que todas las organizaciones sean solo de mujeres, queremos que haya un criterio de equidad de género. Y queremos que aquellos que no están operando, como históricamente ha ocurrido, no operan, integren, abran espacio y den también la vuelta para entender que esto es necesario. Entonces quiero que un poco me sustenten estas indicaciones en eso y cómo queda, obviamente, la equidad de género. Por su intermedio, presidenta, quizás para tener en contexto, hoy día en Chile existen 1.850 organizaciones de la pesca artesanal inscritas. 1.850, y de ellas 1.321 son organizaciones mixtas. Es más, muchas de ellas son lideradas por mujeres. Tenemos 1.665 cargos de las organizaciones de mujeres. 445 son presidentas, 562 son tesoreras y 648 son secretarias. 448 organizaciones de la pesca hoy día son solo de hombres y solo 81 son de mujeres. Entendemos que efectivamente este proyecto busca la asociatividad. Esta regla de elegir a una organización por sobre otra es excepcionalísima, porque ciertamente hoy día tenemos 558 caletas y 1.800 organizaciones. No tenemos una organización por caleta. Entonces, lo que fomenta esta ley es que el grupo o distintas organizaciones se puedan convivir, se puedan asociar y coordinar para poder administrar conjuntamente la caleta. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando
no se quieren asociar, porque nadie está obligado a asociarse en ese sentido. Y el artículo 9 nos dice, bueno, si es que no se quieren asociar, compitan, o sea, entreguen sus propuestas. Y ahí están los criterios. ¿Cómo vamos a saber cuál de las 2 o 3 organizaciones va a ser efectivamente quien administra la caleta? Le vamos a otorgar un puntaje a ciertos criterios. No es obligatorio, ciertamente, porque como es lo obligatorio son los requisitos que ya se establecieron para postular a esta administración de la caleta. Acá vamos a desempatar. Y en ese sentido, entonces, incorporamos que va a desempatar las organizaciones que cuenten con paridad en su directiva, entendiendo como regla general que son las organizaciones mixtas. Ahora, ciertamente, si nosotros dejamos la redacción solamente como composición paritaria en su directivo, estaríamos obligando a las organizaciones de mujeres, en este caso la 81, que deban incorporar a hombres para que ellas puedan tener este puntaje. Entonces nosotros decimos, bueno, por 24 meses van a tener todo el puntaje, claro. Pero si quisiéramos como sincerar esta discusión respecto a la letra F, también podríamos explicitarlo y decir que en el caso de las organizaciones compuestas solo por mujeres que realicen actividades conexas o de pesca artesanal, no se exigirá este criterio. Podríamos hacerlo de manera permanente, pero ciertamente estos van a ser los criterios para desempatar esta postulación no asociada, o sea, no agrupada de las organizaciones. Entendemos que las organizaciones solo compuestas por mujeres es un valor en sí mismo, que las mujeres se organicen y tomen espacio de liderazgo. Pero también consideramos importante que en aquellas que sean mixtas o incluso de hombres, si quieren tener este puntaje, ya no van a tener que ser de hombre, van a tener que ser mixtas. Entonces, por eso está la propuesta, pero si queremos especificarlo respecto a las organizaciones compuestas por mujeres, por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura no vemos inconveniente porque, como digo, esto sería una regla excepcionalísima. Bien, Carolina. Gracias, presidenta. Respecto a lo que usted se refería sobre la antigüedad y que esto no sea un criterio de alguna forma diferenciador, /castigador, lo que hemos visto es que Perdón, agregar antigüedad, composición solo de hombres. Exactamente. Ah. Esas organizaciones son mucho más antiguas que las organizaciones de las mujeres, entonces para las organizaciones compuestas solo por mujeres es muy difícil poder lograr ese criterio comparado con las organizaciones solo de hombres. Entonces se hace para que ellas puedan competir de alguna forma en igualdad y llegar a este criterio, porque son las organizaciones de hombres más antiguas que las de las mujeres dentro de las caletas. Entonces, por eso se buscó y las exposiciones que tuvimos de mujeres pescadoras y de actividades conexas nos hicieron ver esa realidad histórica. Y por eso se acoge este criterio. Ya, solo un antecedente. A mí me tocó, nosotros fuimos pioneras en la ley sobre las mujeres de la pesca artesanal 2015-16 en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde sacamos justamente esa ley en la Comisión de Pesca. En la Comisión de Mujeres, que significó las mujeres en los directorios. Ya, hoy día estamos hablando de administración, ¿cierto? Damos el segundo paso. Mi pregunta es más bien de fondo, es decir, yo no puedo sino incentivar que modifiquemos esos patrones, pero no podemos per se castigar la antigüedad. Yo hablo de 2 elementos copulativos, antigüedad e integración equitativa. Entonces, a contrario, censo es código ya. Si hoy día entonces ustedes me dicen, ya, aquí se dio un plazo de 24 meses y aquí no hay modificación, por supuesto que los voy a castigar y la antigüedad no va a valer. Pero no puede ser un incentivo también para que nos organicemos y nos agrupemos solo ahora, actualmente, y tener una organización actual solo de mujeres o de equitativo, y eso significa desestimar también la antigüedad. Yo creo que esos 2 elementos tienen un valor y que tenemos que tender a que ese patrón se rompa en la medida que incentivamos, porque si no podemos terminar eliminándolas y no generando, como quiero decir, una participación equilibrada. Perdón, le vamos a dar la palabra a la senadora Pascual. Si me permite, por su intermedio, Presidenta, cabe señalar que la antigüedad que exige el artículo 9 dice antigüedad igual o superior a 1 año de los integrantes afiliados a la respectiva organización. Ese criterio sigue. Lo que pasa es que en el reglamento antes tenía, no sé, un 40% y ahora va a tener
25%, porque hay que darle porcentaje a estos nuevos 3 criterios. Pero eso va a seguir. Y seguimos incentivando que ya. exista la antigüedad. Lo que pasa es que, Ya. como las organizaciones nuevas no van a tener ese criterio de antigüedad, no van a tener ese 25%, por decir algún número, es que le damos un plazo, estos 24 meses va a ser como Para adecuarse. para adecuarse, y es básicamente, como no cumplen con el criterio de antigüedad, se va a compensar con estos nuevos 3 criterios y se va a decir, bueno, ya lo tienen, estamos iguales, entonces competimos igual y seguimos para adelante. Claro, Para adelante. Perdón, senadora, solo para rebobinar, digamos, la antigüedad, sumado hoy día a modificar, ¿cierto?, la administración, incorporar el criterio de género en equilibrio, por así decirlo, me va a sumar más que la actual equilibrada, sin antigüedad. Es decir, tengo un 25% adicional que se asuma si es que modifico aquello otro elemento también. Tiene valor, perfecto. Senadora Pascual. Sí, yo insisto en mi reflexión y me gustaría, si usted lo tiene bien, Presidenta, poder acoger la segunda redacción que ofertó el Ejecutivo en materia de la letra G del artículo 9, puesto que aquí hay un tema de fondo. Yo creo que nosotros estamos con esto precisamente en un sector históricamente masculinizado, históricamente patriarcalizado, históricamente machista, para decirlo con todas las jergas que quieran. No, ya puede sonar como calificativo y nos pueden retar, pero lo que sí quiero decir es que y comparto plenamente la transformación cultural que se está promoviendo de incorporación de las mujeres en las organizaciones exclusivamente masculinas o mixtas, pero donde las mujeres son todavía una minoría, ¿no? Y por lo tanto me parece bien. Distinto es el caso con las apenas 81 organizaciones exclusivamente de mujeres de las actividades conexas de este horizonte de más de 1.500, 800 organizaciones en total de la pesca artesanal. 81 de 1.800, o sea, para que vayamos viendo las magnitudes. En 2 años, que es el igual a 24 meses, no se logran todas las transformaciones culturales que queremos y, por lo tanto, desde esa perspectiva, asumir que al cabo de 2 años esas organizaciones van a ser castigadas por no tener paridad en sus directivas, solo estas 81, sí las voy a volver a dejar en desmedro en comparación a las mixtas o a las exclusivamente masculinas que están haciendo todos los otros cambios de transformación. No sé si me explico lo que les estoy planteando. Entonces, desde esa perspectiva, es mejor decir, de aquí a 10 años, evaluamos la implementación de la ley y efectivamente estos criterios pueden cambiar, a dejar estipulado un criterio ahora que al cabo de 2 me vuelva a dejar en desmedro a las organizaciones exclusivas de mujeres. ¿Me explico? Yo prefiero, por eso es que prefiero la segunda redacción que leyó recién Vale, porque exceptúa a las organizaciones de las mujeres de la pesca artesanal y de actividades conexas exclusivamente de este criterio, de la paridad. Si ustedes quieren agregar un transitorio después que evalúa al cabo de no sé cuántos años, perfecto, pero no le quiten eso a los 2 años, porque es muy poquito tiempo. No sé si me explico, eso. Claro, la pregunta como abogado del diablo debería ser, entonces, ¿por qué voy a castigar, estoy hablando súper en figurativo, digamos, a las organizaciones solo de hombres, más no solo a las de mujeres? Con el sesgo de discriminación, entendiendo el antecedente histórico. Si nosotros queremos liberar la cancha, queremos hacerlo incluso rápido, legalmente, ojalá con fuerza. Pero esa pregunta es legítima, digamos. Alguien me podrá decir, como razona nuestra senadora, chuta, ha sido tanto el golpe discriminatorio a lo largo de la historia, sobre todo en este rubro, que merece que apretemos y pongamos la pata en el acelerador. Pero eso no quita que efectivamente el cuestionamiento se haga y que pueda sonar y tener, como señalaban ustedes, a los dichos del senador Sengüeso, un sesgo de discriminación. ¿Cómo respondemos a eso? Presidenta, a través de intermedio, efectivamente, lo que busca el Ejecutivo son acciones afirmativas en favor de la mujer, lo que se conoce coloquialmente como discriminación positiva. Pero en general es porcentual.
Sí, avanza con el tiempo, no son perpetuas, efectivamente. Por eso están establecidas en un transitorio y son para la excepción de la asociatividad. No sería la regla general. Pero es una asignación afirmativa. Efectivamente, el Ejecutivo sabe que tiene esta, entre comillas, desigualdad, pero es discriminación positiva, efectivamente. No, si la justificación histórica, esa creo que la compartimos desde toda perspectiva, que incluso era lo que uno alegaba también a propósito del 150. Decía, bueno, aquí hay una discriminación que se hace necesaria porque hoy día manejan patrimonio, bla, 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 pero llegamos a lo que llegamos. Entonces creo que en ese contexto es importante la definición que vamos a tomar acá. Sí, Entonces, de acuerdo. yo partiría, rebobinando, como han señalado acá, leer totalmente cómo queda la indicación de juicio de usted y la propuesta que hacen, y luego ofrezco la palabra y si no, votamos. Carolina, no sé quién va a leer. ¿Cómo queda? Presidenta, Hola, Vale. es que... Por su intermedio, Presidenta. Sí. Perdón, Valentina. Sí, el artículo 9, entonces, nueva letra G, quedaría como G. Organizaciones de la pesca artesanal que cuenten con paridad en sus correspondientes directivas. Punto seguido. En el caso de las organizaciones compuestas solo por mujeres que realicen actividades conexas o pesca artesanal, no se exigirá este criterio. Pero el plazo que decían ustedes. Por su intermedio, lo que pasa es que el plazo es una propuesta del transitorio. Está en el transitorio. Ya. Ahí queda claro que es por un plazo, digamos, que no es para siempre, porque si no se van a terminar extinguiendo por muerte natural, digamos. Ya. Ofrezco la palabra. Si no hay palabras, procedemos a la votación entonces. Entonces, la O presidenta... si les parece. Sí. ¿Le parece? Senadora Campillay. Y por lo tanto también el artículo transitorio que están proponiendo. Muy bien, entonces aprueba por unanimidad. Pasamos entonces. Sí, Presidenta, hay otra propuesta ahí que está respecto del artículo 17, letra Así C. es. Sí. En la sesión anterior, ese tema quedó pendiente porque la propuesta que venía, que aquí es distinto, establecía, espérese, veamos bien, espérese, el de artículo 17 dice, procederá el término anticipado del convenio de uso en los siguientes casos, el uso de las caletas. Y entonces, en la letra C, se proponía que para el caso del plan de igualdad y no discriminación, contemplada en la letra G del artículo 6, se considerará que existe incumplimiento grave en los casos en que se hayan aplicado las sanciones categorizadas como graves, según el protocolo que contenga el referido plan. Eso fue observado y el Ejecutivo propone, entonces, agregar el caso siguiente. Letra C del artículo 17. Se pondrá término anticipado entonces al convenio de uso, ¿cierto? Por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones derivadas del plan de administración. Para estos efectos se considerará que existe incumplimiento grave en todos aquellos casos en que se vulneren las obligaciones establecidas en el artículo anterior, artículo 16, como asimismo en el plan contemplado en el artículo 6, letra G. El artículo 16 establece cuáles son las obligaciones de las organizaciones de la pesca artesanal. Y ahí son una serie de obligaciones, están detalladas, sí. Y lo que está contemplado en el artículo 6, letra G, se refiere a el plan de igualdad y no discriminación. ¿Qué es lo que debe establecer el plan de igualdad y no discriminación? Perfecto. A mí Eso me parece que está bastante más claro ahora. Y no le ponemos exigencia adicional de las que ya se derivan por el incumplimiento grave, digamos, de esos requisitos. No sé qué les parece a los colegas. Ofrezco la palabra, senadora. Senadora Pascual. Sí, yo tengo una pregunta para el Ejecutivo porque la nueva propuesta que traen rebaja el estándar en comparación a lo que habíamos visto la semana pasada. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Ejecutivo?
que se termine anticipadamente un contrato o un convenio de administración de la caleta por un incumplimiento grave a cualquiera de los ámbitos de un plan o a una situación de violencia de género. ¿Me explico? Sí. Porque la semana pasada íbamos redactándolo con respecto a sanciones graves y entendí yo, al menos de lo que mandaron a preguntar, que no estaban de acuerdo con que fuera la aplicación de la sanción, porque efectivamente podría promover un desincentivo a aplicar sanciones, para no quedar con una cláusula o un criterio para quedar perdiendo, la administración. Y yo entiendo eso y me parece bien cambiar el estándar, pero finalmente la redacción que llega no pide ni lo uno ni lo otro, pues entonces no entiendo qué es lo que busca el Ejecutivo, porque ya, disculpen que lo pregunte, entonces, ¿cuál es el objetivo para ustedes para saber si congeniamos o no? A ver, yo entendía que la discusión pasada era que se requería el incumplimiento grave, aun que no se hayan aplicado todavía las sanciones graves, porque eso significaba un letargo a propósito de cuándo hay sanciones y cuándo no hay, porque a veces el incumplimiento incluso se está generando, o sea, a vista y paciencia de todo hay un incumplimiento grave, pero todavía la sanción no se aplica. Por tanto, si no se aplica, no hay sanciones aplicadas y por tanto podría seguir, digamos, en competencia para la administración. Entonces lo que nosotros habíamos observado era, ¿por qué esperar hasta que se determine que hayan sanciones si ya hay un evidente incumplimiento grave, que dicho sea de paso va a llegar a una sanción grave, es como por añadidura, digamos? Y eso es lo que se repara ahora, entiendo yo. A ver, que nos expliquen entonces, sobre todo en el cuestionamiento que hace la senadora, en el sentido de que bajan los estándares o no. Sí, gracias, presidenta. Por su intermedio, la redacción pasada decía, por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones derivadas del plan de administración, que pierdan la administración de la caleta, ¿cierto? Para este efecto se consideran que existe incumplimiento grave en todos aquellos casos en que se vulneren las obligaciones establecidas en el artículo anterior. Para el caso del plan de igualdad y no discriminación contemplado en la letra G, artículo 6, se considerará que existe incumplimiento grave en los casos en que se haya aplicado las sanciones categorizadas como graves según el protocolo que contenga el referido plan. Entonces, efectivamente es lo que usted plantea, presidenta, pero nos dimos cuenta que hay un desincentivo a aplicar una sanción porque si aplico una sanción voy a perder la administración de la caleta. Entonces, cuando toque a través de mi plan de igualdad, dice, se considera que existe incumplimiento grave en los casos que se hayan aplicado las sanciones categorizadas como graves según el protocolo que contenga el referido plan, no hay ningún incentivo para aplicar una sanción porque voy a perder la administración de la caleta. No sé si se entiende. Entonces, por eso es que cambiamos la redacción para que no queden impunes o sin denuncia este tipo de medidas. Es complejo para el Ejecutivo, ha sido complejo ver cómo poder conciliar que efectivamente se cumple el plan de igualdad y no discriminación, estas conductas se denuncien, se sancionen y converse con la administración de la caleta. Por eso es la propuesta de letra C, senadora, porque nosotros entendemos que el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones derivadas del plan de administración es lo que se sanciona y para estos efectos se considera existente el incumplimiento grave en todos aquellos casos que se vulneren las obligaciones del artículo 6, letra G. No sé si me explico. No. Disculpe, presidenta. No, Senadora Pascual. si se explica, pero no lo comparto, es distinto. Por una razón muy sencilla, porque la redacción que ustedes traen, nuevamente, insisto, yo entiendo absolutamente la parte del desincentivo a aplicar sanciones cuando haya vulneraciones graves con respecto a temas de discriminación y violencia de género. Lo entiendo. Podemos cambiar esa redacción. Pero lo que no logro entender es que la nueva propuesta de redacción que traen rebaja el estándar porque lo deja en el limbo. ¿Por qué? Porque ustedes están diciendo que se vulneran las obligaciones establecidas en el artículo anterior, como asimismo en el plan contemplado en el artículo 6, letra G. Pregunta de vuelta.
¿Cuáles son sanciones graves o cuáles serían las vulneraciones graves del plan de discriminación y de contra la violencia? ¿O las vamos a categorizar todas de grave? No hay leves, no hay medias. ¿Me explico, no? Cuando todo es violencia, nada es violencia. Cuando todo es falta, nada es falta. ¿Me explico? Entonces tú tienes que hacer una distinción. Si no permites la distinción, ¿qué es lo que realmente te da la categoría para quedar afuera del plan de administración? No sé si me explico. Entonces, yo entiendo y entiendo absolutamente el desincentivo con la aplicación de una sanción. Por decirlo de alguna manera en jerga del estatuto administrativo, hago 4 sumarios, no doy a nadie por condenado para que no me quiten el plan de administración. Eso es un desincentivo. Sin embargo, también tengo que decir que conductas son más graves que otras para aplicar un sumario. No sé si me explico, y ni siquiera me estoy hablando de la sanción. Entonces, eso no está resuelto en la redacción que ustedes traen. A lo mejor es mucha precisión, pero ustedes tendrían que tener esa claridad, yo no la veo, y si lo van a resolver en otro artículo, en un protocolo, etcétera, etcétera, pero que nos lo digan, porque la nueva redacción, por eso digo, no pierdo el hilo de una sesión a otra, porque la semana pasada íbamos todos de acuerdo en que había que categorizar entre situaciones graves, menos graves y leves. Y ahora resulta que no viene nada de eso en la redacción. Eso es lo único que estoy planteando. No sé si me explico. Sí. Sí, lo que pasa es que... Perdón. Perdón. Solo para redundar, yo no puedo considerar entonces, de acuerdo al planteamiento que aquí se hace, que existe incumplimiento grave en todos los casos del 6 de la letra G, ¿o sí? Yo entiendo que sí. Ahora, ¿hay alguna categorización efectivamente en el proyecto? Sí, sí la hay. Yo estimo que sí, Sí, también. sí la hay. Entonces, eso es lo que a lo mejor hay que definir. Y ya, la pregunta en concreto. ¿Todas las vulneraciones al 6, letra G, son de estándares el no cumplimiento determinadas como graves? Dale, sí. Pero sí hay que Vale. revisar. Senadora, por su intermedio, Valentina. Sí, Valentina. Justamente en el artículo 6, letra G, cuando se habla del plan de igualdad y no discriminación, se aprobó por esta comisión que estas sanciones deberán ser diferenciadas a las conductas y consideradas a distinto grado. Y efectivamente, además, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, conjuntamente con el Ministerio, van a establecer este protocolo y este plan modelo a fin de que las organizaciones puedan acogerse a él y establecer, por supuesto, incorporar más actitudes o conductas que puedan ser consideradas graves o menos graves. En este sentido, nosotros consideramos que genera una dificultad también decir, bueno, ¿quién va a interpretar cuándo se cumple esta sanción o no? Y ahí participa, con esta redacción con la que nosotros proponemos, va a participar el comité intersectorial, la comisión intersectorial, disculpe, porque año a año quienes se adjudican la administración de la caleta deben enviar un informe de seguimiento de cumplimiento justamente del plan de administración y en este caso lo que yo llamo estos planes accesorios como el de plan de no discriminación e igualdad y además el plan de contingencia que solicita la Armada. Entonces ellos en este informe va a ser claro para ellos ver si se estuvieron cumpliendo o no lo que ya ellos están establecidos en estos planes. Por eso, y ellos en ese sentido van a ver cuándo uso es grave y cuándo no. Porque además, Ya. disculpe, para que el término anticipado proceda, debe ser, lo tengo acá anotado, dice más abajito del artículo 17, el servicio a recomendación de la comisión. En realidad la comisión recomienda y el servicio determina. Entonces, procederá a resolver la procedencia del término anticipado. Hay un análisis previo en cada uno de ellos y me imagino que en razón al principio de proporcionalidad deberán solo entonces aplicar esto en términos de las sanciones graves. Pero con esta redacción nos limitamos a decir ellos no van a aplicar una sanción grave porque la va a determinar el servicio por recomendación de la comisión y además va a ser un chequeo anual. Dos cosas. La primera es que en la redacción anterior se establecía que fueran sancionadas de manera grave, ¿cierto? Hoy día decimos por incumplimientos graves.
en ninguno de los dos casos hay una determinación clara de cuáles serán consideradas graves, menos graves o leves, porque eso se va a quedar, ¿cierto?, como competencia del reglamento, o sea, de la comisión, del plan y protocolo. Perfecto. O sea, hoy día eso es indeterminado, en cualquiera de los dos casos. Hoy día se avanza a decir que hayan incumplimientos graves. Habría que agregar determinados por, en este caso, exacto. Porque lo más concreto que uno está acostumbrado también en la legislación es decir, determinar en un articulado cuáles son graves, cuáles son menos graves. Y como acá ustedes eso no lo han determinado, porque esa es la realidad, lo van a determinar de acuerdo a lo que establezca esa combinación, no lo podemos dejar ahora. Entonces yo creo que habría que agregar entonces las que serán determinadas por esto y bla, bla, bla. Porque así a seca efectivamente no queda en nada. Sí, Carolina. sí, en el artículo, efectivamente lo que usted señala, Presidenta, se menciona, dice en el artículo 6, letra G, que si nos vamos quizás debería decir inciso 1, 2, Servicio Nacional de Pesca y Agricultura conjuntamente con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género podrán poner a disposición de las organizaciones un plan y protocolo modelo que se encuentre en armonía con el Plan Nacional por el Derecho a la Vida y la Violencia. La propuesta del artículo 17, letra C, hace referencia a ese articulado. Si le parece prudente, podemos mencionarlo además, pero esa es la referencia que se hace. ¿Ofrezco la palabra? Yo creo que habría que agregarlo. O sea, ¿cómo quedaría al final? Para que agréguenlo mientras. ¿Le parece, Presidenta, que nosotros, sí, con la representante del Ejecutivo y en la próxima sesión le traemos el texto, cómo estaría quedando definitivamente y ustedes ahí ya lo sancionan? Ya, vamos a hacerlo así, lo vamos a dejar pendiente, se ponen de acuerdo con la Secretaría, y vamos a escuchar a la senadora Pascual y nos quedaría aquello pendiente para cerrar el proyecto y ya despacharlo. Senadora Pascual. Sí, no, perdón, mi último intento como para tratar de dilucidar el objeto de la nueva propuesta del Ejecutivo y después me doy, de filo, que salga, porque ya de verdad que... Lo que pasa es que la semana pasada estaba aprobado el artículo, el literal, y lo que se planteó entre la semana pasada y esta es fuera de votación que les complica el tema de aplicando las sanciones categorizadas como graves. La pregunta es la siguiente: si cambiamos aplicando las sanciones categorizadas como grave, que es el segundo inciso del literal C, por que se hayan cometido las conductas categorizadas como graves, nada más, no aplica sanción, solo establece que haya habido conducta grave. Porque, insisto, lo voy a poner con un ejemplo. ¿Qué es más grave? ¿No tomar en cuenta la opinión de las mujeres en una asamblea o violentarlas? Y ahí en la categoría de los distintos tipos de violencia. ¿Me explico, no? Entonces, ¿por qué te vas a...? ¿Eso significa que voy a permitir que siempre no se le escuche a las mujeres en la asamblea? No, pero puedo tener otras herramientas de cambio en términos de transformación cultural. Sin embargo, las violencias contra las mujeres, algunas pueden no ser delito, pero muchas de ellas son delito. Entonces, ¿me explico, no? Sí. Entonces, no podéis poner todo en el mismo saco, en la misma altura en la mesa. Eso es lo que... Sí. Entonces, para dejarlo pendiente, Presidenta, como usted decía, pero que el Ejecutivo evalúe si con esta nueva frase les queda mejor y pasa tal cual como estaba de acuerdo a la semana pasada, porque si no estamos reabriendo el punto ya votado. Solamente eso. Sí, es que yo, gracias, senadora Pascual, una advertencia. O sea, tanto antes como ahora tenemos una indeterminación que hay que resolver. Cuando queremos aplicar y cuando queremos sancionar de manera grave, ¿a qué nos atenemos? Y eso es lo que tiene que quedar hoy día pendiente, porque todo está a lo que vaya a suceder cuando haya la determinación hecha por estos organismos. Sabemos que hoy día no lo tenemos, por tanto, menos podría aplicar una sanción grave si no sabemos a qué atenernos. Entonces, a mí me queda súper claro que habiendo incumplimiento grave,
obviamente que la determinación o la sanción va a ser grave, pero respecto a quiénes van a determinar, no lo sabemos, y eso tiene que estar contenido en la indicación. Por eso queda pendiente. Sí, perfecto. Entonces quedamos con este tema pendiente y nos abocaremos entonces a despachar el proyecto el próximo lunes. Bien, ¿alguna otra observación? Querida. Ya, entonces terminamos acá con el proyecto, le agradecemos. Ah, no, Falta un- Carolina. Sí, tiene la palabra. disculpe, Presidenta. Falta un inciso, el transitorio, no sé si prefieren verlo. Veámoslo, el séptimo transitorio. Ya. Correcto. Perfecto. Dale. Tiene la palabra entonces Valentina. Si me permite, Presidenta, nos gustaría proponer a la Comisión que en vez de que sea séptimo transitorio y que modifique la actual ley como un séptimo transitorio, esta sea como es un boletín y una ley que va a tener su propio número, que sea un segundo transitorio. Porque en esta redacción nosotros hacemos referencia a la publicación de esta ley. Entonces, para que quede más claro que es esta ley y no la ley que va a estar en un séptimo transitorio que ya está publicada. No Ya, sé. una modificación Sí. denominador. Sí, en vez de séptimo, segundo transitorio y el que ya aprobamos la sesión O sea, anterior. Solo respecto de eso, ¿cierto? Claro. Ya no habría problema en eso. Yo creo que habría acuerdo, ¿cierto? Muy bien, acordado. Sí. Listo. Y si me permite, bueno, lo que se hace en este segundo transitorio es dar un espacio de tiempo para que todas las modificaciones que se han aprobado por esta comisión puedan tener una adecuación en el reglamento y también en la práctica. Por ejemplo, respecto al comité de administración que refiere el artículo 6, que se exige un representante de las actividades conexas que éste tenga un espacio para que puedan incorporarla, de 3 meses. Las organizaciones que ejerzan la representación, según lo establecido en el artículo 6 de la letra D, que también exige que participe un representante de las actividades Usa los conexas. 3 meses. Claro. La composición de la comisión referida a estos organismos interministeriales donde va a participar el Ministerio de la Mujer, que sea un plazo de 3 meses desde la publicación para que se pueda componer, el establecer quién va a participar en esta comisión cuando se requiera. También en el caso de las organizaciones de mujeres, que es lo que nosotros hablamos con el artículo 9, este periodo de tiempo de 24 meses por una sola vez que no se le va a aplicar estos criterios. O, mejor dicho, se le aplicará el total de estos puntajes. Y finalmente, con las modificaciones que se han aprobado hasta ahora, será necesario adecuar el reglamento del proyecto de esta ley de caletas a fin de incorporar el porcentaje en los nuevos 3 criterios, incorporar también la comisión intersectorial. Entonces hay que hacer ciertas adecuaciones y solicitamos a esta comisión, si lo tiene a bien, que sea dentro de un plazo de 6 meses desde la publicación de esta ley. Bien, ofrezco la palabra respecto a los plazos planteados. Respecto al segundo, ya lo vimos anteriormente, creo que los 24 meses están bien con las condiciones que aprobamos. Los 3 meses es lo usual, porque también se han nominado ese mismo plazo. Y lo último, en relación al reglamento, en general se utiliza 1 o 2 años, por tanto 6 meses a mí me parece un plazo prudente. No sé qué les parece a ustedes. ¿Les parece? Bueno, ahora vamos a estar ahí sin derecho a prórroga, así que 6 meses o sanción. Muy bien, había que agregar si no se cumplen los plazos, pero dejar establecido. Vamos a pensar en una... Claro, muy bien, ¿les parece el tema de los plazos como lo proponen y la modificación tanto que sea no séptimo sino que segundo transitorio? ¿Habría acuerdo unánime? Perfecto, acordado. Bueno, terminando aquello, quedando solo pendiente el numeral anterior, entonces... damos por terminar la discusión de este proyecto, punto 1 de la tabla, no nos da para el número 2, y vamos a dar el paso entonces a puntos varios a la senadora Pascual o a alguien más que quiera en estos minutos exponer. Senadora Pascual. Sí, gracias, Presidenta. Yo, por su intermedio, quisiera solicitar, si es posible, acordar como comisión en fecha lo antes que se pueda, una sesión donde podamos discutir. Tenemos la denuncia de un nuevo caso de una interna en la cárcel de San Miguel, que al parecer habría dado a luz nuevamente al interior de la cárcel.
Este es el segundo caso, más el tercero que habíamos la semana pasada en Iquique. Entonces, digo, el segundo en la cárcel de San Miguel, un tercero en menos de 6 meses. Yo creo que esto de verdad amerita una discusión como comisión, un seguimiento tanto con Gendarmería como con, por ejemplo, también estaba pendiente la solicitud de exposición del Comité contra la Tortura para el seguimiento de estos temas. Entonces, si me permite, Presidenta, sugerirlo nuevamente porque creo que esto ya es un poquito más profundo, no es una casuística. Muy bien, dadas las facultades que me asisten como presidenta, vamos a sesionar en una hora de terminar, pero respecto a estos dos temas, el próximo lunes. Así que, desde luego, ojalá, senadora, se nos pudiera mandar los nombres, por lo menos de quien ustedes proponen, para que asistan, sin duda, el Director Nacional de Gendarmería y algunos otros representantes de las entidades públicas y, por supuesto, de la Comisión contra la Tortura, que también sería interesante en esos dos puntos, tratarlo el próximo lunes. En algún horario convenir antes de la sesión que tenemos fijada de las 2:30 a las 4. Esto eventualmente podría ser 10, 11:30, creo yo que es una hora prudente para el próximo lunes. ¿Y termina a qué hora? A las 12. Bueno, de 12 a 1:30 entonces. Perfecto, muy bien, fechada entonces. Sin más, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión y agradeciendo a todos los que asisten, nuestros colegas de la Secretaría, levantamos por haberse cumplido totalmente el objetivo de ella. Muchas gracias.